Sean todos bienvenidos a este curso de inducción sobre prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. El objetivo de esta capacitación es proporcionar a todo el personal de superior los conocimientos básicos en materia de prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a fin que desde el cumplimiento de sus funciones puedan identificar señales de alerta y posibles operaciones inusuales que permitan contribuir a prevenir el riesgo en nuestra empresa. Asimismo, dichos conocimientos pueden ser utilizados de forma individual y de esta manera evitar fraudes o caer en delitos precedentes de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Iniciamos definiendo qué es lavado de activos y dicho concepto está definido como el proceso mediante el cual personas naturales o jurídicas y organizaciones criminales persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados en el artículo 6 de la Ley contra el lavado de dinero. Es decir, que el lavado de activos son todas esas acciones en las que incurre un delincuente para borrar el trayecto que une bienes con su origen ilícito, es decir, una persona comete un crimen, recibe cierta cantidad de dinero por la comisión de ese crimen y busca la manera de hacer que ese dinero recibido parezca que lo obtuvo de algo legítimo, que no fue por comisión de ese crimen, sino por un negocio legítimo. También llama la atención en esta definición y es que se dice que es por la comisión de delitos precedentes, los cuales la ley contra el lavado de activos los enumera en el artículo 6. ¿Cuáles son esos delitos precedentes a través de los cuales se puede incurrir en lavado de activos? Esta es una parte de la lista bastante extensa que hay en la ley, pero aquí les presento partes y vemos que hay algunos que llaman la atención y vemos, por ejemplo, algunos. Evasión de impuestos o evasión fiscal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo o su financiamiento, extorsión, secuestro, hurto y robo de vehículos, estafa, contrabando de mercadería, enriquecimiento ilícito, peculado, soborno, pero vemos algunos delitos precedentes interesantes, como los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Los funcionarios públicos pueden incurrir en delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, soborno y prevaricación. Ese dinero que recibe el funcionario público busca darle una apariencia legítima y dichos dineros son conocidos como lavado de activos en caso de que se decida perseguir por ese lado. De hecho, en la legislación relativa a la prevención del lavado de dinero y activos, el funcionario público tiene la figura de PEP. PEP significa que una persona pública, perdón, significa persona expuesta políticamente o públicamente. Una persona cuyas funciones dentro del sistema de la administración pública de un país determinado, no solo es en El Salvador, puede ser de cualquier país, se consideran de más riesgo que otras. Una persona que haya ocupado cierto cargo dentro de la administración pública se considera con un riesgo alto para la comisión de un delito de lavado de dinero. Otro delito mucho más
interesante que vemos en esta presentación es la de la evasión de impuestos, porque es interesante este delito y por qué vale la pena tomar en cuenta, ya que si vemos los demás delitos son delitos que excluyen el diario vivir de una sociedad. Por ejemplo, el delito de tráfico ilícito de drogas es un delito que se lleva a cabo por personas que se dedican al tráfico ilícito de drogas. El tráfico ilícito de armas es un delito que se lleva a cabo por personas que se dedican a cometer delitos del tráfico ilícito de armas. El mismo delito cometido por funcionarios públicos solamente puede ser cometido por funcionarios públicos, pero delitos como por ejemplo la evasión fiscal y contrabando son delitos a los que están expuestos la mayoría de la población. Cualquier comercio en El Salvador está sujeto o está bajo riesgo de cometer ese tipo de delitos, por lo que ya el lavado de activos no se enfoca únicamente en ese grupo de personas que se dedican a esos delitos particulares, como es el tráfico de drogas, que es el delito por excelencia para el lavado de activos, sino que cualquier comerciante que decida no presentar al Ministerio de Hacienda o no comportarse ante la administración tributaria como se debe, ese comportamiento puede ser considerado como reo de lavado de activos. ¿Por qué el lavado de activos? A principios del siglo XX, época en la cual en los Estados Unidos estaba prohibido el negocio de venta de licor y las actividades de juegos, se montaron múltiples negocios de lavanderías automáticas de ropa, especialmente en la ciudad de Chicago, las cuales fueron utilizadas para darle apariencia de legitimidad al dinero sucio ganado con la venta ilegal de bebidas y con el juego. Me imagino que todos hemos escuchado algo sobre Al Capone, algunas veces lo mencionan en varias en películas. Bueno, el lavado de activos tiene tres etapas, que son la colocación, estratificación o diversificación y la integración o reingreso. Veamos cada una de ellas. Colocación es esa fase en la que el lavador busca introducir su dinero ilícito al sistema financiero o sector real. El lavador recibe grandes cantidades de dinero en efectivo y para lavarlo busca introducirlo en el comercio legítimo o sistema financiero. Busca múltiples formas para hacerlo, pero lo importante es, es eso, colocar el dinero obtenido de manera ilícita dentro del comercio o sistema financiero. La segunda etapa es la estratificación o diversificación, que es la fase en la que se busca separar fondos ilícitos de su fuente ilegítima a través de capas complejas de transacciones financieras cuyo fin es dificultar el rastro documentado, la fuente y la propiedad de los fondos. Una vez introducido ese dinero en el comercio o sistema financiero, comienza a convertirlo o moverlo. Si el delincuente logra introducir ese dinero en una institución bancaria, con esa cuenta puede comprar certificados de depósitos a plazos, títulos dentro del mismo banco, y luego esos certificados los cambia y compra una casa, luego esa casa la vende y con ese dinero compra varios vehículos. Es decir, que al final, cuando es investigado por lavado de dinero, tiene cómo justificar de dónde sacó el dinero y se vuelve más difícil llegar al fondo de la actividad delictiva. Y por último, la integración o reingreso, que es cuando el dinero se le da esa apariencia legítima y reingresa a la economía y con transacciones aparentemente normales
una vez ya la etapa de las capas de la estratificación, se hace difícil encontrar el rastro. Entonces, los delincuentes ya pueden depositarlo en una cuenta bancaria y justificarle al banco que ese dinero viene producto de la venta de una casa o vehículos. O puede comprarse un yate y justificarle a la compañía de yates que el dinero con el que está comprando el yate viene de producto de un negocio que le genera tanto dinero, a pesar que podría ser un negocio de fachada. Entonces, dicho esto, pasamos al financiamiento del terrorismo. ¿Y en qué consiste? Es el proceso a través del cual terroristas o personas que apoyan grupos terroristas proveen fondos para operaciones necesarias a fin de realizar actos terroristas. Estos fondos pueden ir destinados desde la compra de armamento y explosivos hasta el costo de comida y cualquier requerimiento para mantener ciertas células terroristas alrededor del mundo. Vamos a hablar en qué consiste el terrorismo en sí. El terrorismo es el uso del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos con fines políticos, porque es importante tener esa idea en mente. Fíjense, cuando uno piensa en terrorismo, por lo general nos llega a la mente el Medio Oriente, nos llega a la mente el Islam, pero no, esa no es la única versión del terrorismo. De hecho, como vemos ahora, existen grupos terroristas que no son islámicos. Existe el grupo terrorista, eh, existen grupos terroristas que no son del Medio Oriente, como la ETA, que operaba en España. También el grupo SIRA, que es un grupo terrorista radicado en Irlanda, las FARC en Colombia, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que el terrorismo no está tan lejano como vemos en la presentación. El terrorismo está presente y ha estado presente en nuestro país desde hace algunas décadas atrás. El financiamiento al terrorismo también se estructura en tres etapas: la etapa de recaudación, disposición y utilización. La etapa de recaudación es la fase inicial y consiste en la búsqueda de fuentes de financiación por parte de las organizaciones terroristas. Puede consistir en fuentes legales tales como aportes por parte de estados o individuos que apoyan la causa de la organización, de donantes, simpatizantes o engañados, de actividades comerciales legítimas. En este caso, los fondos obtenidos generalmente ya están integrados en el sistema financiero. También puede resultar de ganancias producidas por cualquier actividad delictiva, lucrativa. Y en este caso, los fondos son generalmente en efectivo. Esta etapa no hace diferencia entre dinero legítimo y dinero ilegal, y tiene la ventaja de enfocarse únicamente sobre la producción de recursos financieros. La segunda etapa: disposición, transformación, movimiento o ocultamiento de los fondos. Esta etapa corresponde al movimiento de los mismos fondos que se realiza a través de una diversificación de técnicas y que permite ponerlos en mano de sus destinatarios en el lugar deseado por la organización terrorista para su utilización. Si bien en esta etapa la organización terrorista puede utilizar medios similares a las fases correspondientes conjuntas de la introducción y estructuración del lavado de activos,
Será más con el objeto de realizar los movimientos necesarios para ponerlos a disposición de las organizaciones criminales en su región de actividades usuales o en lugares diferentes a donde tiene planeado realizar sus actos criminales o terroristas. El objetivo no es enmascarar su origen y multiplicar las operaciones para burlar las pistas de ese origen. Si bien puede también presentar la necesidad de ocultar el origen de ciertas fuentes criminales e intentar de darle un aspecto de procedencia legal, sino más bien se trata de ocultar sus movimientos y su destino final. La tercera etapa, utilización, financiación de costos logísticos y operativos de la organización terrorista. Esta tercera etapa corresponde a la utilización de estos recursos obtenidos en la fase de la recaudación, transferidos y acumulados para la disposición. En esta etapa, los fondos son utilizados para las necesidades de financiamiento de la logística estructural de la organización, su lógica operativa en materia de planeación y realización de actos terroristas y, eventualmente, para financiar a otros grupos aliados. Ahora pasamos a definir qué es el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Es todo acto que provee fondos o utilice servicios financieros en todo o en parte para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas. Sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados, incluyendo tecnologías y bienes de uso dual para propósitos ilegítimos, en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales cuando esto último sea aplicable. Estos son ejemplos de armas de destrucción masiva. Las bombas atómicas son las armas biológicas, la radioactividad, ojivas nucleares, entre otras, ¿verdad? Diferencias y similitudes entre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos parecidos, pero con múltiples diferencias. Aquí les explico las principales. El número uno es la motivación. Para el lavado de activos es ánimo de lucro. Para el financiamiento del terrorismo, fines ideológicos. La expresión lavar dinero constituye una acción ilegal que produce beneficios económicos ilícitos. Por tanto, la principal motivación de el lavado de dinero o blanqueo de capitales consiste en lucrarse de las actividades criminales. Por su parte, el financiamiento del terrorismo se refiere a una acción futura ilegal. No se trata de esconder el origen de los fondos producidos por acciones ilegales pasadas, ni de disfrutar en el futuro de la ganancia, sino de recaudar dinero de cualquier manera legal o ilegal para realizar actos terroristas en un futuro próximo. Podríamos decir que la motivación de la financiación del terrorismo es más ideológica que lucrativa. La segunda diferencia y similitud entre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es la intención. Las etapas de lavado de activos se entienden como un proceso por medio del cual se integran recursos ilegales en el sistema financiero. Ese dinero se incorpora
a la economía formal a través de movimientos múltiples: compra de empresas fachadas, inversión de inmuebles o proyectos comerciales. De esta manera, los narcotraficantes burlan a las autoridades y disfrutan de los beneficios de sus acciones criminales. Por eso, su intención principal es ocultar dinero ilícito con el único fin de producir más dinero. Entre tanto, la financiación del terrorismo no busca esconder dinero producido de forma ilícita, sino encontrar recursos para financiar hechos criminales que pretenden intimidar a un Estado o a una población a través del miedo, de la violencia y de la coacción, es decir, intimidar a través de la violencia. La tercera diferencia entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es la fuente de financiamiento, que es la principal diferencia entre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Es el origen de los fondos. Por un lado, el financiamiento del terrorismo consiste en la colecta de capital para llevar a cabo actividades terroristas. Por su parte, el lavado de dinero se refiere a un proceso que utiliza un criminal para aparentar la legalidad de sus recursos obtenidos ilícitamente. Así también, la financiación del terrorismo utiliza el recaudo de dinero con propósitos políticos y legales, pero la fuente de esos recursos no necesariamente es ilegal. Los terroristas pueden obtener financiación a través de patrocinadores gubernamentales, contribuciones asociativas, donaciones e incluso ejerciendo actividades comerciales legítimas. Por supuesto, también se apoyan en negocios ilegales como el crimen organizado, el contrabando o la evasión. En contraste, el lavado de dinero siempre implica una fuente ilegal de recursos, pues su intención no es el recaudo, sino la acumulación. El ciclo de vida es una cuarta diferencia entre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El lavado de activos es cíclico, el financiamiento es lineal. Con base en los puntos anteriores, se puede concluir que el ciclo de vida de uno y otro tampoco es el mismo. El lavado de activos opera de manera cíclica. El dinero que recauda el narcotráfico se introduce a la economía, se oculta en diversas transacciones y luego se incorpora al sistema financiero. Ese dinero, una vez tenga apariencia de legítimo, se reutiliza para financiar nuevas acciones ilegales que ayuden a generar más dinero ilícito, con lo cual se repite el mismo proceso de blanqueamiento o lavado de dinero. Las similitudes que existen entre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son que ambas ocultan la fuente y propósito de los fondos. Ambas usan testaferros y constituyen empresas de fachada en diferentes países. Ambas dificultan la detección por parte de las autoridades y ambas usan el sistema bancario, empresas legales, para dificultar la ruta del dinero ilegal. Bueno, en nuestro país contamos con normativas para la prevención del lavado de dinero y de activos, y también hay internacionales, entre las cuales se puede mencionar el GAFI, que es un organismo independiente que a través de las 40 recomendaciones sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento
a la proliferación de armas de destrucción masiva, establece estándares que sirven al sistema financiero para evitar ser utilizados como medio para cometer delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Las 40 recomendaciones del GAFI son las que los gobiernos de cada país utilizan para crear su normativa nacional, ya que son lineamientos que el GAFI está estableciendo a los gobiernos miembros de la ONU para que se combatan estos delitos. Luego está la Ley Patriota, que es una ley de Estados Unidos para impedir y sancionar el terrorismo. Esta fue emitida en el 2001, luego del atentado a las Torres Gemelas. Está la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es un tratado multilateral de la ONU con el fin de prevenir y combatir la corrupción política. Está el Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Establece medidas a considerar por los países miembros para mitigar los delitos de lavado de activos. El Salvador es parte de este convenio. Y dentro de las normativas nacionales para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, se tiene la Ley contra el lavado de dinero y de activos, el instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y activos, financiación del terrorismo y a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, el reglamento de la ley contra el lavado de dinero y activos y la ley especial contra actos de terrorismo. Bueno, esto es todo lo que es la primera parte de inducción. Se les agradece por su atención. Cuídense, que tengan buen día.